Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. La película Atrapada en el sótano nos muestra una historia tan perturbadora que parece imposible que haya ocurrido en la vida real, pero sí ocurrió. Hoy vamos a ver qué tan fiel fue esta cinta a los hechos que la inspiraron, qué cambió Hollywood, qué se omitió y qué partes fueron aún más suaves que la realidad. Acompáñenme a descubrirlo juntos, pero antes te recuerdo que en la descripción de este video vas a encontrar las secciones específicas con los minutos exactos en caso de que no quieras ver el video entero. Ahora sí, comencemos con la historia de hoy. Atrapada en el sótano, también conocida como La chica en el sótano o por su título original en inglés, Girl in Basement, se estrenó en 2021 como parte del catálogo del canal Lifetime. La película fue dirigida por Elizabeth Room, quien debutó como directora con esta cinta. Lo que pocos saben es que esta fue una producción con un presupuesto modesto, pero con una carga emocional enorme y un propósito claro: generar conciencia sobre los casos extremos de abuso familiar y control coercitivo. Lifetime, conocido por dramatizaciones basadas en hechos reales, eligió esta historia por su crudeza y por el impacto mediático que había tenido el caso real en el que se inspira. El guión fue escrito por Leslie Griff y Manu Boyer y desde el inicio fue concebido como una ficción basada libremente en una historia real, sin intención de representar los hechos de forma literal o documental. La producción fue rápida y el rodaje se realizó durante la pandemia de COVID-19, lo cual implicó varias restricciones logísticas. Sin embargo, el equipo apostó por una narrativa íntima y claustrofóbica que refleja el encierro y el terror psicológico que vive la protagonista. Todo fue diseñado para poner al espectador en el lugar de la víctima, su soledad, su miedo, su desesperanza. La película no tuvo un estreno tradicional en cines, sino que se lanzó directamente por televisión y plataformas digitales. Esta estrategia ayudó a que más personas pudieran verla en casa y compartir sus reacciones en línea. Al momento de su estreno, la película recibió una respuesta mixta por parte del público. Algunos elogiaron su intensidad emocional y mensaje, mientras otros criticaron la crudeza de algunas escenas. A pesar de esto, rápidamente se volvió viral en redes sociales, especialmente entre quienes no conocían la historia real. Este fue el contexto en el que nació Atrapada en el sótano, una obra que buscaba más que entretener, provocar reflexión. La película comienza mostrándonos una escena cotidiana. Una adolescente aparentemente rebelde, llamada Sarah, interpretada por Stephanie Scott, discute con sus padres. Parece una situación típica de cualquier familia con hijos adolescentes. Sin embargo, todo cambia cuando su propio padre, Don, le pide que baje al sótano para ayudarlo con algo. Sarah obedece sin sospechar que está cayendo en una trampa. Una vez dentro, Don cierra la puerta con llave y le arrebata la libertad sin decir una sola palabra. A partir de aquí, la historia toma un giro oscuro y sofocante. Vemos como Don, interpretado por Jude Nelson, lleva a cabo un régimen de control total sobre su hija. Le prohíbe ver la luz del sol, le impone reglas absurdas, la aísla del mundo y en el proceso comete abusos psicológicos, físicos y sexuales. El encierro se extiende por años. Producto de los abusos de su padre, Sarah da a luz a varios hijos dentro del mismo sótano, mientras el mundo exterior cree que simplemente se ha fugado. Lo que más resalta de la narrativa es cómo se va degradando la percepción del tiempo para la protagonista. El sótano se convierte en un universo paralelo, una cárcel emocional y física. La cinematografía usa luces frías, espacios angostos y silencios incómodos para transmitir la sensación de encierro. Cada escena está cargada de tensión. Stephanie Scott confesó en entrevistas que preparar este papel fue un reto emocional intenso.
Pasó semanas investigando casos reales de secuestros prolongado y consultando con psicólogos para entender el perfil de una víctima sometida a años de aislamiento. Su interpretación recibió elogios por transmitir con autenticidad la evolución psicológica de Sarah, desde la rebeldía pasando por la resignación hasta la reconstrucción de su esperanza. Además, habló abiertamente sobre lo agotador que fue interpretar tantas escenas de angustia física, destacando la importancia de cuidar la salud mental durante el rodaje. Judd Nelson, por su parte, construyó un personaje perturbador sin caer en la caricatura. La frialdad de su actuación fue deliberada. Los productores querían que el espectador sintiera incomodidad, pero sin romantizar ni justificar al villano. De hecho, gran parte de la controversia sobre la película gira en torno a lo realista y doloroso que resulta ver a un padre como verdugo. En entrevistas posteriores, Nelson mencionó que aceptar este papel fue una de las decisiones más difíciles de su carrera. La película también explora el impacto del encierro en los hijos nacidos en cautiverio. Aunque los personajes secundarios tienen menos tiempo en pantalla, sus interacciones sirven para mostrar cómo una situación extrema puede deformar las nociones básicas de familia, libertad y amor. Incluso los niños muestran síntomas de trauma y confusión ante lo que viven. Otro elemento interesante es la música. En lugar de usar una banda sonora melodramática, se optó por sonidos ambientales, pasos en las escaleras, puertas cerrándose, respiraciones agitadas. Esto intensifica el suspenso y hace que la audiencia experimente el mismo miedo latente que vive la protagonista. También se usaron silencios prolongados como recurso narrativo, creando una tensión que incomoda al espectador. En cuanto a reconocimientos, aunque no fue nominada a grandes premios, La chica en el sótano fue destacada en varios medios por su impacto social. Organizaciones que luchan contra el abuso infantil y el secuestro usaron fragmentos del film para promover campañas de prevención y concientización. Incluso en foros de sobrevivientes se generaron debates sobre la forma en que la película representó el trauma. El objetivo de la película no era entretener, sino incomodar, sacudir al espectador y abrir una conversación necesaria sobre el abuso intrafamiliar, una forma de violencia que muchas veces pasa desapercibida bajo una fachada de normalidad. Desde el inicio, La chica en el sótano aclara que está inspirada en hechos reales, lo cual le da libertad para modificar ciertos elementos, pero al observarla con detalle encontramos diferencias importantes con el caso real. Una de las primeras diferencias es el nombre de los personajes. En la película, la joven se llama Sarah, mientras que en la historia real, la víctima fue Elizabeth Fritzl. El padre en la vida real, llamado Joseph Fritzl, fue rebautizado en la película como Don. Este cambio es intencional. Lifetime evitó usar los nombres reales para evitar conflictos legales y también para enfatizar que la historia, aunque parecida, no es una recreación exacta. Otra diferencia es el novio de Sarah. La película muestra a Sarah con un novio llamado Chris, lo cual sirve emocionalmente y plantea un posible rescate o conflicto, pero en la vida real no existe registro de que Elizabeth tuviera novio justo antes de ser encerrada. También vemos en la película que el padre de Sarah, Don, le explica a la policía que Sarah huyó voluntariamente insinuando problemas de actitud y rebeldía. En la vida real esto sí fue cierto. Joseph afirmó que Elizabeth se había ido por voluntad propia. En cuanto al lugar del encierro, la película lo muestra como un sótano sencillo, con espacio limitado, condiciones insalubres y aislamiento total. En la vida real, Joseph Fritzl construyó un complejo subterráneo más amplio y tecnológicamente preparado, con puertas electrónicas, electricidad e incluso refrigerador. Esto no hace que el horror sea menor, pero muestra la meticulosidad con el que el crimen fue planeado. Otra diferencia son los hermanos de Sarah.
En la película vemos que Sarah tiene solo una hermana. En la vida real esto no fue cierto. Elizabeth tenía 5 hermanos mayores, pero no aparecen en la película. Un cambio significativo es la duración del cautiverio. En la película vemos que muestra el encierro de Sarah hasta 20 años. En la historia real, Elizabeth estuvo 24 años atrapada. Esa cifra tan brutal no es mencionada explícitamente en la película. Respecto a los hijos, en el film se muestra que la protagonista da a luz a 4 niños en el sótano. 2 quedan con ella, uno vive con Don y otro nació muerto. En la vida real esto no fue así. Elizabeth dio a luz a 7 hijos, de los cuales 3 fueron criados con ella bajo tierra, mientras que otros 3 fueron adoptados por el padre y su esposa, haciéndolos pasar como hijos abandonados. También podemos mencionar cómo escapa la protagonista. En la película, la fuga ocurre después de que una de sus hijas enferma y es llevada al hospital, y allí Sarah pide ayuda. En la vida real, esto no ocurrió así. Joseph llevó a la niña al hospital, pero sin Elizabeth, o sea que Elizabeth queda en el sótano. Una vez en el hospital, los doctores se dieron cuenta de que la nieta hija, podríamos decir, presentaba un aspecto muy deteriorado y con signos de negligencia y decidieron así llamar a la policía. También podemos hablar sobre la figura materna, es decir, la madre de Sarah. En la película la madre se muestra como una figura pasiva al comienzo, pero con el pasar de los años enfrenta a Don por la desaparición de Sarah. Ella siente que él esconde algo. En la historia real esto no fue así. Ella, la madre real de Elizabeth, aseguró no saber del encierro y siempre fue una persona pasiva. Su rol ha sido cuestionado ampliamente. Otro punto importante es el enfoque emocional. La película pone énfasis en el sufrimiento físico y psicológico, pero deja afuera una parte fundamental del caso real, el lavado de cerebro y la manipulación constante. Joseph convenció a su hija durante años de que no tenía escapatoria. Este tipo de manipulación psicológica es minimizado en la película, posiblemente por limitaciones de tiempo o formato televisivo. Un detalle que también se omite es la reinserción social de las víctimas. En la vida real, tras la liberación, Elizabeth y sus hijos enfrentaron años de terapia intensiva y aislamiento del público. Esta etapa no aparece en la película, que termina poco después de la fuga, dejando al espectador con una sensación de cierre que en la realidad nunca es tan clara. Así que en resumen, aunque La chica en el sótano toma elementos clave de la historia real, simplifica muchas cosas para poder contar una historia en menos de 2 horas. Cambia nombres, reduce complejidades y suaviza algunas partes, probablemente para que pueda ser transmitida por la televisión sin restricciones legales o de contenido. Sin embargo, estas decisiones también hacen que algunos espectadores crean que ya conocen la historia cuando la realidad fue aún más devastadora. Y eso es justo lo que veremos en la próxima sección, los hechos reales detrás de la película. La verdadera historia detrás de La chica en el sótano es el caso de Elisabeth Fritzl, una mujer austríaca nacida en 1966, cuya vida fue marcada por uno de los crímenes más atroces conocidos en Europa. Elizabeth era la hija menor de Joseph y Rosemary Fritzl y desde los 11 años fue víctima de abusos sexuales por parte de su padre. A los 15 años intentó escapar de casa, pero fue capturada por la policía y devuelta con su familia sin que nadie sospechara del infierno que vivía. El 28 de agosto de 1984, cuando Elizabeth tenía 18 años, Joseph le pidió que lo ayudara a colocar una puerta en el sótano de su casa en Amstetten. Fue un engaño. Una vez que Elizabeth entró, él la drogó, la esposó a un poste y cerró con llave una puerta de acero reforzada
que había instalado en secreto años antes. Así comenzó un encierro que duró 24 años. Joseph había estado preparando ese sótano desde la década de 1970. Construyó un búnker subterráneo con puertas electrónicas, sistema de ventilación, electricidad y varios compartimientos. Tenía un acceso oculto detrás de una estantería en su taller. Nadie más en la casa, ni su esposa, ni los inquilinos del piso superior sabían de su existencia. Durante los primeros meses, Elizabeth fue encadenada a una pared. Solo años más tarde, Joseph le permitió cierta movilidad dentro del espacio. La sometía a abusos físicos, sexuales y psicológicos constantes. Le decía que la puerta estaba electrificada, que el sótano estaba envenenado con gas y que nadie le creería si intentaba escapar. A lo largo de su cautiverio, Elizabeth dio a luz a 7 hijos. El primero, Kirsten, nació en 1988. Luego vinieron Stefan, Lisa, Mónica, Alexander, Félix y un bebé llamado Michael, quien murió apenas a los 3 días de nacido, en 1996. Joseph no permitió que recibiera atención médica. El bebé tenía problemas respiratorios y simplemente lo dejó morir. Luego incineró su cuerpo en una estufa. Este hecho fue uno de los cargos más graves presentados en su contra, homicidio por negligencia. De los 7 hijos, 3 fueron criados en el sótano junto a Elizabeth, Kirsten, Stefan y Félix. Los otros 3, Lisa, Mónica y Alexander, fueron adoptados por Joseph y su esposa Rosemary, quienes decían que Elizabeth los había dejado en la puerta de casa como si hubiese huido y los estuviera entregando. Rosemary nunca sospechó nada, o al menos eso afirmó en su declaración. La versión oficial fue que Elizabeth se había unido a una secta y durante años Joseph presentó cartas falsificadas con su firma para sostener la mentira. El encierro de Elizabeth y sus 3 hijos fue inhumano. Vivían en pocos metros cuadrados, sin ventanas, sin contacto con el exterior. Comían lo que Joseph le bajaba, veían televisión y películas viejas y mantenían un calendario para no perder el sentido del tiempo. Los niños nacidos allí nunca habían visto el sol. En abril de 2008, Kirsten, con 19 años, cayó gravemente enferma. Elizabeth suplicó a su padre que buscara ayuda médica. Al principio se negó, pero ante el deterioro de la salud de su nieta, Joseph accedió y la llevó al hospital sin revelar la verdad. Dijo que Kirsten había sido dejada en su casa por su hija desaparecida. Los médicos se alarmaron al ver el estado de la joven: desnutrición severa, piel pálida, dientes deteriorados. Además, no había ningún registro médico previo de ella. Informaron a la policía, que reabrió el caso de la desaparición de Elizabeth Fritzl. La policía emitió un llamado público pidiendo a la madre de Kirsten que se presentara. Joseph, temiendo ser descubierto, permitió que Elizabeth saliera por primera vez del sótano 24 años después de haberla encerrado. Subió con sus hijos y fue al hospital. Allí la policía la interrogó a solas. Al principio Elizabeth no habló, pero luego, bajo la promesa de protección para ella y sus hijos, reveló toda la verdad. Joseph fue arrestado ese mismo día y la historia salió a la luz pública, causando conmoción internacional. El sótano fue inspeccionado, se encontraron pruebas del encierro y los abusos, y Elizabeth fue llevada con sus hijos a un centro de atención médica y psicológica. El juicio de Joseph Fritzl se llevó a cabo en marzo de 2009. Fue declarado culpable de múltiples cargos: violación, incesto, esclavitud, privación de libertad, coerción, homicidio por negligencia y abuso de menores.
fue condenado a cadena perpetua y enviado a una prisión psiquiátrica. Tras su liberación, Elizabeth y sus hijos fueron llevados a una residencia secreta donde han vivido desde entonces con nuevas identidades. Los niños han recibido atención psicológica especializada para lidiar con las secuelas del trauma. Elizabeth ha reconstruido parte de su vida y ha mantenido el anonimato. Se sabe que ha logrado tener una relación estable y mantiene contacto con sus hijos, aquellos que fueron criados fuera del sótano. Ahora te preguntarás, ¿por qué Joseph eligió a Elizabeth y no a sus otros hijos para cometer esta atrocidad? Según la psiquiatra forense, la doctora Adelaide Kastner, entrevistada durante el juicio de Fritzl, él tenía una profunda necesidad de dominar y poseer a otra persona. Eligió a Elizabeth porque era una persona fuerte y desafiante, lo cual hacía que someterla le diera una satisfacción mayor. Fritzl admitió que desde que Elizabeth entró en la pubertad era rebelde y desobediente. Él mismo dijo que ella no quería seguir sus reglas y que en su mente privada la encerró para castigarla y protegerla, aunque en la realidad lo hizo para satisfacer sus impulsos sexuales. Él dijo que su deseo de probar el fruto prohibido se hizo incontrolable. Por otro lado, Joseph reconoció que planificó tener hijos con Elizabeth. Hablaba de construir una familia en el sótano. La estructura, el ambiente, incluso una lavadora y juguetes eran parte de sus proyectos de una vida paralela, una familia que controlaba totalmente. No fue por azar que Joseph escogió a Elizabeth. La combinación de sus impulsos sexuales, sed de control psicológico y la percepción de ella como el desafío más gratificante a someter lo llevó primero a abusarla y luego a encerrarla durante 24 años, no así a sus otras hijas. Este caso no solo impactó por su brutalidad, sino por la forma en que Joseph Fritzl logró mantener la mentira durante más de 2 décadas, manipulando a su familia, a las autoridades y a toda una comunidad. El horror de Elizabeth Fritzl fue real, profundo y duró casi toda su juventud. Su historia no es solo la base de una película, es una advertencia sobre el abuso silencioso, el control absoluto y la necesidad de escuchar a las víctimas. Antes de cerrar, quiero decirles algo importante. Sé que a veces hablo un poco más despacio o lento de lo normal y eso puede sonar un poco aburrido para algunos, pero la verdad es que si intento hablar mucho más rápido me equivoco mucho más seguido y eso equivale a que tengo que volver a grabar. Entonces les pido un poquito de paciencia y tal vez sea cuestión de práctica, pero si no quieren escuchar a esta velocidad y quieren aumentarla, acá abajo hay una tuerquita, van a encontrar en la parte de su pantalla, creo que sería de su lado derecho, si no me equivoco. Hay una tuerquita, si hacen clic ahí o si con su dedo lo tocan ahí, van a poder ver que tienen una opción para poder acelerar el video. ¿Sí? Entonces apliquen esa opción hasta que yo pueda, no sé, tal vez más adelante pueda hablar mucho más rápido, no sé, sin equivocarme. Así que bueno, amigos, ahora sí, muchas gracias por estar ahí. Me ayudarían mucho si me regalan un me gusta, se suscriben al canal y activan la campanita para no perderse ninguna otra comparación de películas basadas en hechos reales con esas historias que la inspiraron. También pueden dejarme en la sección de comentarios qué piensan sobre la película, si ya la vieron, si sabían sobre la historia real de Elizabeth y si crees que la película hizo justicia con su historia real. También les dejo en el primer comentario fijado el enlace directo para que puedan ir a ver la película en caso que no la hayan visto. Aún así, si tienen Netflix, también la pueden encontrar allí seguro. Así que bueno, amigos, como siempre, muchísimas gracias. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.